Listo, ya creo que inició, ya comenzó la grabación, ¿cierto? Bueno, entonces, en el día de hoy vamos a analizar el capítulo 9 del libro Romero, que trata de la biología de las aguas residuales de manera somera. En este capítulo se destaca la importancia de los organismos en el tratamiento de agua. Entonces, o sea, los organismos eh, presentan dos principales importancias. Son importantes básicamente en estas, eh, porque pueden usarse como indicadores de contaminación. Entonces, eh, esa aplicación hace que podamos eh, evaluar la contaminación de una manera más económica a partir de organismos, ¿sí? También estos organismos se ejecutan el tratamiento biológico. Entonces ellos degradan, por ejemplo, materia orgánica y por lo tanto son importantes en el tratamiento de las aguas residuales. Bueno, hay otras importancias, ¿cierto? Por ejemplo, eh, algunos organismos son de interés porque eh, producen enfermedades, ¿sí? Entonces también hay que analizarlo, pero en el tratamiento de aguas, básicamente estas son las dos principales funciones. Eh, en esta tabla hay una clasificación celular de los organismos. Entonces, hay unos grupos eucariotas, eubacterias y arqueobacterias. ¿Sí? Las eucariotas contienen un núcleo verdadero, ¿cierto? Entonces ese núcleo está encerrado por una membrana celular. Dentro de este grupo se encuentran las plantas, animales, protistos, ¿sí? Las eubacterias son procariotas, es decir, sin membrana celular, y en ellas se encuentran las bacterias, que son de gran importancia para el tratamiento de las aguas residuales. Hay unos organismos que presentan las aguas residuales que pueden ocasionar enfermedades. Hay bacterias, podemos encontrar también virus, como por ejemplo la hepatitis, entre las bacterias la E. coli, que causa la diarrea, protozoos, entre otros eh, organismos que también son importantes considerar a la hora de evaluar los efectos en la generación de enfermedades. ¿Cierto? Este es un ejemplo de algunos organismos indicadores de contaminación, por ejemplo, los coliformes, eh, los estreptococos, son indicadores para evaluar la calidad microbiológica del agua, ¿cierto? Acá están las características que pueden consultar en esta tabla 9.4 del libro de Romero. Las bacterias, entonces son eubacterias procariotas, usualmente son unicelulares, sin membrana celular, se pueden clasificar morfológicamente como cocos, son redondos, entonces los diámetros oscilan de 1 a 3 micras. Los bacilos son de forma cilíndrica, los diámetros oscilan entre 0.3 y 1.5 micras y de longitud oscilan entre 1 a 10 micras. Y los vibriones, que son curvos, ¿sí?, varían entre 0.6 y 1 micra de ancho y de longitud de 2 a 6 micras. Y los espirillos, espiroquetas, tienen forma espiral, a longitudes hasta 50 micras, y las formas filamentosas pueden tener longitudes mayores de 100 micras. Las bacterias constituyen el grupo más importante de los microorganismos en el tratamiento de agua residual, dado que utilizan el sustrato en solución, es decir, la solución del agua residual que contiene contenido orgánico, materia orgánica. Estos son
metabolizados por las bacterias, ¿sí? Mineralizando esos compuestos orgánicos en sustancias más simples como CO2 más agua, dependiendo del proceso, si es aeróbico o anaeróbico. Estas bacterias pueden ser heterótrofas o autótrofas, dependiendo de la fuente de carbono. Pueden ser aerobias, anaerobias o facultativas. Un centímetro cúbico de agua residual puede contener millones de bacterias. Estos son algunos conteos típicos en las aguas. Por ejemplo, en aguas residuales pueden encontrarse mayores a 1 millón de células por cada centímetro cúbico o mililitro. Para el agua potable se puede encontrar 1 o menos células por cada litro de agua. En las aguas manantiales, de 100 células por cada mililitro. Agua contaminada de río, 10 a la 4 células por mililitro. Bueno, las bacterias, esta es una célula, las partes de la célula típica de su composición. Entonces, en una membrana, los ribosomas, el citoplasma. Entonces, en este citoplasma hay suspensión coloidal de proteínas, carbohidratos, otros compuestos orgánicos. También está el RNA o ácido ribonucleico, que es el responsable de la síntesis de proteínas. Este DNA, en el área nuclear, contiene toda la información necesaria para que ocurra esa reproducción celular. Las bacterias se reproducen principalmente por fisión binaria, que puede ocurrir en un lapso de minutos o días. Algunas se pueden reproducir por germinación o sexualmente. Esta es la fórmula de una célula, que se conoce como composición celular orgánica. Esta sería la fórmula, y si se incluye fósforo y nitrógeno, entonces sería esta fórmula. Entonces, básicamente las células tienen estos compuestos, ¿sí? Donde hay elementos como el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, fósforo, que son necesarios para la supervivencia de estos microorganismos. También son importantes elementos inorgánicos como el azufre, sodio, calcio, magnesio, entre otros. Bueno, el crecimiento óptimo depende de ciertas condiciones ambientales. Por ejemplo, las bacterias crecen entre 6.5 y 7.5 de manera óptima. Entonces es importante en el tratamiento de agua asegurar estos rangos de pH, ya que algunas bacterias no toleran pHs muy alcalinos o pHs muy ácidos, como por ejemplo inferiores a 4 ácidos, muy ácidos, o alcalinos mayores a 9.5. La temperatura afecta la actividad bacterial de manera considerable. Por ejemplo, se afirma que la tasa de crecimiento bacterial se duplica en un incremento de 10 grados Celsius hasta que se alcance una temperatura óptima. Se clasifican las bacterias de acuerdo a las temperaturas. Entonces, las psicrófilas son temperaturas bajas, son la mínima está de menos 5 a 5 grados Celsius, la óptima de 15 a 30 y una máxima hasta 35. Las mesófilas de 10 a 15 grados como mínimo, temperatura mínimo, y la óptima de 30 a 45 grados y como máximo hasta 47 grados Celsius, ¿sí? Y las termófilas son temperaturas altas de 40 a 45 grados Celsius, la mínima, la óptima de 55 a 75 grados Celsius y la máxima hasta un valor de 80 grados Celsius.
Los coliformes incluyen grupos o géneros como la Escherichia y Aerobacter. Se usan como bioindicadores de contaminación del agua, no son autóctonos del agua, entonces su presencia de estos coliformes en el agua revela que hay contaminación orgánica, ¿sí? Ya que estos coliformes se encuentran típicamente en el tracto intestinal de los organismos de sangre caliente. Entonces, si hay presencia de coliformes, probablemente hay contaminación orgánica de tipo humano, pero también se puede incluir la de tipo animal. ¿Vale? Entonces, para estos coliformes hay unos estudios que están analizando otros tipos de microorganismos que sean específicos de, eh, de, los, de los humanos, ¿vale? Para que en realidad se tenga una mejor predicción de la contaminación por microorganismos patógenos de origen humano. El E. coli, debido a sus propiedades o características que le permiten su supervivencia, su adaptación al medio, entonces se prefiere como bioindicador de este grupo. Por otra parte, el clima, como afecta el crecimiento de los organismos indicadores, entre ellos los coliformes, deberían investigarse o establecer normas microbiológicas de calidad microbiológica de agua en cuanto a estos parámetros en diferentes climas. Es decir, en regiones como Latinoamérica debe tener unos indicadores específicos, debe variar la normativa, ¿sí? Los límites permisibles de estos indicadores, dado que el comportamiento es muy diferente a los de climas fríos, por ejemplo, o donde se presenten estaciones, ¿sí? Esta tabla muestra la calidad del agua según el número más probable de coliformes. Entonces, cuando el agua es apta para purificación con solo desinfección, entonces, en ese caso, la concentración bacteriana debe ser menos de 50, número más probable, por 100 mililitros de muestra. Para agua contaminada que requiere tratamiento muy especial, entonces son concentraciones mayores a 50.000 números más probables por cada 100 mililitros de muestra. ¿Vale? Las algas son protistas unicelulares o multicelulares, son autótrofos, fotosintéticas, ¿sí? En agua para abastecimiento pueden provocar olores y sabores. En agua para recreación son indeseables. Algunas especies son nocivas para la piscicultura. En las lagunas de estabilización, como veremos en otra unidad, que son importantes para estabilizar materia orgánica, en estas lagunas ocurre una actividad simbiótica entre las algas y las bacterias. Entonces, en esta ecuación es el proceso fotosintético que realizan las algas. Entonces, básicamente del CO2 captado y en presencia de luz y de algas, entonces se produce oxígeno. Ese oxígeno que producen las algas por su actividad fotosintética es utilizado por las bacterias para metabolizar compuestos orgánicos, es decir, para degradar materia orgánica. En ese proceso de degradación de materia orgánica se liberan
nutrientes solubles como por ejemplo nitratos, fosfatos y CO2 en grandes cantidades. Y estos nutrientes y el CO2 que producen las bacterias en su actividad metabólica son empleadas por las algas. Hay una relación promedio de carbono, nitrógeno, fósforo en las algas de por cada 105 de carbono se necesitan 15 y una parte de nitrógeno y fósforo respectivamente, ¿sí? Para que se dé un crecimiento óptimo de esas algas. Estas algas también se tienen en cuenta para los problemas de eutrofización de lagos y embalses, dado que estas consumen oxígeno al morir, ¿cierto? Ya que estas algas mueren y son degradadas por bacterias o microorganismos, y en ese proceso se consume oxígeno, es decir, el agua pierde oxígeno disuelto, que es importante para la vida acuática. Los protozoos son protistas eucariotas, contienen núcleo verdadero, son unicelulares, microscópicos, generalmente son aeróbicos o facultativos, aunque existen algunos pocos anaeróbicos. Estos protozoos son heterótrofos, se alimentan de materia orgánica particulada, de bacterias y otros microorganismos. Entonces, al ser heterótrofos, es decir, la fuente de carbono es materia orgánica, como vemos aquí, es por ello que estos protozoos son importantes en el tratamiento biológico de las aguas residuales, porque degradan la materia orgánica. Bueno, hay algunos ejemplos de bioindicadores comunes, como ya hemos visto los coliformes, también hay peripitos, que son microorganismos que crecen sobre las piedras, están los macrófitos, los macroinvertebrados bénticos, que incluyen moluscos, crustáceos, insectos, y estos macroinvertebrados se utilizan como indicadores de contaminación orgánica en cuerpos de agua. Entonces hay unos índices que tienen en cuenta la presencia de macroinvertebrados para evaluar la calidad o la contaminación orgánica de los cuerpos de aguas, como por ejemplo los ríos. Los peces, entonces, son vertebrados acuáticos. Estos se utilizan como indicadores de calidad ambiental, ya que son sensibles a cambios ambientales, como por ejemplo el pH, la temperatura, el oxígeno disuelto, la salinidad, entre otros. Los requerimientos nutricionales, entonces, los microorganismos requieren fuente de energía, fuente de carbono y también un aceptor de electrones. Entonces, la fuente de energía puede ser la luz solar, compuestos orgánicos, inorgánicos. Los aceptores de electrones pueden ser el oxígeno, compuestos orgánicos. En la fuente de carbono puede ser el CO2 o compuestos orgánicos. Las fuentes más comunes de carbono celular son la materia orgánica y el CO2 como fuente de carbono. ¿Cuáles son los organismos heterótrofos? Son los que usan carbono orgánico para sus procesos metabólicos. Y los autótrofos son los que usan CO2, como por ejemplo las plantas. Los autótrofos gastan más energía en síntesis que los heterótrofos, por lo cual estos tienen tasas de crecimiento más bajas. Es decir, es importante en el tratamiento de las aguas los heterótrofos porque tienen crecimientos más grandes. Y también utilizan la materia orgánica para sus actividades metabólicas. Las principales nutrientes de los microorganismos son el nitrógeno y fósforo. La cantidad
que requieran estos microorganismos de nutrientes en un proceso biológico de tratamiento de agua, por ejemplo, va a depender de el crecimiento neto de la biomasa. Si hay más crecimiento, van a requerir más nutrientes, nitrógeno y fósforo. Y si hay masa que se remueve, entonces van a requerir menos nutrientes. Entonces de eso va a depender cuánta cantidad requieran esos organismos de nutrientes. En el proceso de los activados, un proceso aerobio, como veremos en la próxima clase, entonces los requerimientos nutricionales se presentan generalmente con base a la DBO, es decir, por cada 100 miligramos por litro de DBO se requieren 5 miligramos por litro de nitrógeno y 1 miligramo por litro de fósforo. La clasificación microbial según la fuente de carbono y energía. Entonces hay dos clases, los autótrofos y heterótrofos. Entonces los autótrofos, la fuente de carbono es el CO2. Los heterótrofos, la fuente de carbono es el carbono orgánico. Entonces los autótrofos pueden ser fotoautótrofos, fototróficos, que la fuente de carbono es CO2 y la fuente de energía es luz. O pueden ser quimioautotróficos, fuente de carbono CO2 y la fuente de energía reacción inorgánica de Redox. Los heterótrofos, entonces hay quimioheterotróficos, carbono orgánico es la fuente de carbono y la fuente de energía es reacción orgánica, oxidación, reducción. Y los fotoheterotróficos, la fuente de carbono es el carbono orgánico y la fuente de energía es la luz. Algunos ejemplos de reacciones microbiales las vemos aquí. Entonces, esta primera, CO2 más agua, presencia de luz y agua, esto vemos que es una clasificación fotoautotrófica. Fotoautotrófica, hay una fotosíntesis, la luz, la fuente de carbono es el CO2, por eso es autótrofo. ¿Sí? También está esta, por ejemplo, materia orgánica en presencia de oxígeno, entonces un proceso aeróbico. Y es quimioheterótrofo porque la fuente de carbono es la materia orgánica, ¿sí? Y quimio porque se dan también oxidación redox, y esto es orgánico químico, ¿cierto? El crecimiento microbial, entonces la mayoría de bacterias y otros organismos microscópicos crecen mediante fisión binaria. Entonces algunas bacterias pueden crecer en periodos cortos de 10 minutos, ¿sí? Pero en el medio natural es mucho más lento. Entonces generalmente los periodos que se citan están entre 10 a 120 minutos. Esta es una ecuación que permite establecer cuál sería el número de microorganismos para un tiempo t, conociendo una cantidad de microorganismos en un tiempo cero. Entonces eso va a depender también de un tiempo y va a depender de una tasa de crecimiento, de cuánto están creciendo esos microorganismos. Algo que nos menciona el autor Romero es que si se introducen pocas bacterias en un volumen de residuos soluble, donde haya, por ejemplo, en ese residuo soluble tenga un exceso de suministro alimenticio, haya mucho alimento, o sea, materia orgánica, por ejemplo, si se dan las condiciones ambientales apropiadas, pH, que haya ausencia de tóxicos, ¿sí? Que haya una buena aireación o ausencia de oxígeno, dependiendo del proceso, si es aerobio o anaerobio. Y 3, si no hay adiciones posteriores de sustrato, en un reactor tipo BAS donde no hay ni entrada, como lo que ocurre en un reactor tipo BAS donde no hay entrada ni salida de flujo, entonces las bacterias van a crecer
sin restricciones, van a crecer de manera muy considerable, muy pronunciada. El crecimiento microbial, según Monod, se da en 6 fases. Entonces, básicamente, se grafica en el eje X el tiempo y en el Y el logaritmo de esa población bacteriana. Entonces hay 6 fases. En la primera es una fase de aclimatación donde los microorganismos, las bacterias, se adaptan a su nuevo medio ambiental. En esta fase la tasa de crecimiento es nula. Luego sigue la fase de aceleración, en donde hay un aumento en la tasa de crecimiento, ya que las bacterias se han adaptado a ese medio. Luego sigue una fase exponencial o logarítmica, en el que la tasa de crecimiento es máxima y constante. Entonces se ve este incremento en la población. En esta fase, los organismos crean reservas alimenticias propias en su estructura celular, para su estructura celular. Luego sigue la fase declinante, donde la tasa de crecimiento disminuye. Hay un agotamiento de sustrato en esta parte, que puede ser eh, bueno, esta tasa declinante, donde ese crecimiento disminuye, puede ser por el agotamiento del sustrato, o por la de tóxicos, o por saturación de bacterias. O sea, donde hay muchas bacterias, entonces va a haber poca disponibilidad de alimento. Luego sigue la fase estacionaria. En esta fase se agotan los nutrientes, ¿cierto? Las bacterias utilizan sus reservas de alimento internas, ¿sí? Existe una densidad máxima de la población en el que el número de células nuevas es aproximadamente igual al número de células que mueren. Luego sigue la fase endógena, en donde se presenta un metabolismo endógeno que al agotarse en la fase anterior, las reservas nutricionales de la célula, entonces como ya las células han consumido sus reservas, entonces las bacterias se autooxidan o se consumen, y ese proceso se conoce como autólisis o autodestrucción, ¿cierto? Entonces, obviamente en esa autólisis hay una muerte, ya el microorganismo muere, por eso ese crecimiento, y por tanto se presenta una tasa alta de mortalidad, y también se presenta lisis celular, en donde hay salida de material celular que se da por un rompimiento de la membrana celular. ¿Tienen alguna duda hasta el momento?